Muy buenas noches. Estamos nuevamente en nuestra sesión de la liturgia de la segunda semana de Pascua, ¿no? La liturgia de la palabra. Muy bien, entonces vamos con nuestro misal de la verdad católica que hemos estado utilizando y es preciso mencionar, ¿no? Dar los créditos respectivos. Entonces estamos utilizando esta página de la verdad católica que incluye el misal católico, ¿no? Entre otras muchas cosas. Bueno, entonces vamos al día jueves. Jueves 11, ¿no? De la segunda semana del tiempo de Pascua. Muy bien. Nuestra primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 23, 27 al 33, ¿no? Bueno, eh, hay que conectar un poquito con lo que habíamos dejado en la anterior secuencia, ¿no? Entonces, los apóstoles han sido apresados, enviados a la cárcel, luego un ángel los, los libera, ¿no? Milagrosamente, y los envía al templo a predicar, ¿no? Luego se reúne el Sanedrín, o la asamblea de los judíos, y mandan a traerlos, ¿no? Y pues encuentran que no están en la cárcel, pero están en el templo, no les avisan. Entonces los mandan a traer y ya llegan, ¿no? Y entonces empieza eh, la reunión. Bueno, entonces empezamos desde aquí. En aquellos días los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los reprendió diciéndoles: les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador, para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que le obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Bueno, aquí hay varias cositas, ¿no?, que comentar. Bueno, primero, el sumo sacerdote y los demás judíos dicen una cosa que es clara, ¿no? No están exagerando. Ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas, ¿sí? Y es cierto, que imagínense cuántos seguidores no habrá ya de Jesús, ¿no? Y de los apóstoles, que enseñan ya lo que enseñó Jesús, ¿no? Lo que dijo Jesús, con todos los milagros, portentos que realizó, ¿no?, en los 3 años de, de vida con los judíos, ahí con sus apóstoles. Entonces, eso es cierto. Y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pues lo que dicen es la verdad, ¿no? Lo que dicen y dan testimonio de eso. Y Pedro no se cansa de decirlo, ¿no? ¿Sí? Pedro va a decir y va a manifestar en toda la oportunidad que tenga de el querigma, ¿no? O es el anuncio de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús para
salvación de la humanidad, ¿no? Aquí lo dice. Dice Pedro y los otros apóstoles replicaron, primero hay que obedecer a Dios. Aquí hay una parte importante en el verbo obedecer, porque el verbo obedecer implica la escucha, ¿no? O sea, se escucha y se atiende, se hace caso, se obedece, que es el creer, ¿no? Sí, sí, porque lo hemos repetido varias veces, la eh, doctrina católica es creer y obedecer, ¿no? Obedecer lo que dice el Señor, lo que ha enseñado, ¿no? Los mandamientos, los preceptos, es principalmente el mandamiento del amor. Entonces, primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. Bueno, entonces aquí dice, ¿no? Ustedes dieron muerte a Jesús colgándolo de la cruz. ¿Sí? Él con valor no tiene miedo de decir y dar testimonio de la verdad, ¿no? Bueno, eh, entonces, ¿para qué lo está diciendo aquí ya, ¿no? A pesar de eso, o como parte de eso, o como consecuencia de eso, pues Dios lo ha resucitado y lo ha hecho jefe, ¿sí? Argi, ¿no? Y Salvador, ¿sí? Soter en griego, ¿no? O sea, como sumo sacerdote, ¿no? Y Salvador, para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados, que sería lo que el pueblo judío nunca pudo obtener, ¿no? A través de los sacrificios de animales. Esta vez sí, se dará la conversión y el perdón de los pecados. Bueno, importante, nosotros somos testigos de todo eso y también el Espíritu Santo. Miren, en los inicios de la iglesia, aquí ya estamos, pues obviamente después de Pentecostés, ¿no? Digamos que en el primer año o, o meses, ¿no? Donde pues los apóstoles ya han salido a hacer el anuncio, ¿no? El querigma, especialmente Pedro, ¿no? Que es el que primero ha hablado y ha dado los discursos sobre discurso querigmático, ¿no? Del anuncio de la salvación realizada por Dios a través de Jesucristo. Aquí dice, nosotros somos testigos y también lo es el Espíritu Santo, ¿no? Eh, ¿Cómo estarían los judíos escuchando esto, ¿no? También el Espíritu Santo es la iglesia guiada por el Espíritu Santo, ¿sí? No solamente son ellos, los apóstoles, ¿no? El inicio de la iglesia y los demás que se unían, sino también el Espíritu Santo, pero en el campo de la dirección, de la guía, de fe moral, está con el Espíritu Santo. Siempre ha estado, ¿no? La iglesia, con Dios. Que Dios ha dado a los que lo obedecen. ¿Sí? ¿A quiénes? A los que lo obedecen. No solamente a los que creen, ¿no? Porque ese es nuestro caballo de batalla, digámoslo, ¿no? En estas catequesis, ¿no? Sobre la liturgia. Es que el que cree tiene que obedecer, porque el que cree le cree a él, no solamente cree en él, ¿no? En quién es él, sino que le cree a él y le obedece. Entonces aquí es importantísimo, ¿no? Que Dios ha dado a los que lo obedecen, o sea, lo escuchan, escucharon a Jesús, ahora escuchan a los apóstoles, ¿no? Oralmente, ¿no? Unos 40 años, 50 años, todo fue oral, ¿no? Entonces escuchaban y todo lo que enseñaban, ¿no? Eh, por el Espíritu Santo como guía de lo que enseñó el Señor Jesús, los que escuchaban tenían que obedecer. Entonces creían, ¿no? Creían, decían creer, tenían fe. Bueno, esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos.
Bueno, ellos nunca esperaron, ¿no? Que los apóstoles, unos pescadores iletrados, ¿sí? Analfabetas, em, que no sabían de la escritura, pudieran tener el valor y la sabiduría, ¿no? De decir todo esto. ¿Sí? Ellos se quedaban, digamos, chiquiticos, ¿sí? Por utilizar el término nuestro. Se debieron sentir humilladísimos, ¿no? Al ver todo esto. Mm, Y entonces la decisión matarlos, ¿no? ¿Sí? Porque ya ellos prácticamente se sentían sin autoridad, ¿no? Porque lo veían a Pedro y lo escuchaban hablar con tanta autoridad como lo hizo Jesús, ¿no? Porque apóstolos, apóstoloi, son los enviados del Señor, ¿no? Y los envía con autoridad. Y esa autoridad es la que está manifiesta aquí en este discurso de Pedro. Muy bien, pasamos al Salmo, ¿no? El Salmo está bien cortico, sí. El Salmo 33, también otro salmo de alabanza, ¿no? Durante este periodo de tiempo de Pascua. Entonces, alabanza, aleluya, acción de gracias, ¿no? Bendecir al Señor. Tenemos el responso es, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. En contra del malvado está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Aleluya. Muy bien. Entonces, alabanza, bendición, eh, acción de gracias. Vamos al Evangelio, ¿no? El Evangelio de hoy, eh, del jueves, según San Juan, ¿no? Capítulo tercero, versículos del 31 al 36. Bueno, aquí está hablando, recuerden que este capítulo tercero empieza con Nicodemos, ¿no? Que va a ver a Jesús y le dice todo el discurso de nacer de nuevo, ¿no? Que él pues no entiende Nicodemos, pero le explica, ¿no? Aquí ya está hablando Juan el Bautista, ¿no? Que los discípulos y incluso los judíos enviados por los sumos sacerdotes ya le están preguntando, ¿no? Bueno, entonces aquí habla Juan el Bautista. Dice, el que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. Aquí está refiriéndose a Jesús, ¿no? Y Juan el Bautista, que sabe ya quién es él, ¿no? Y lo declara, pues, ¿no? Cuando lo ve, ¿no? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y en el bautismo, ¿no? Entonces, él está diciendo que él que viene de arriba eh, es Dios, ¿no? Y el que es de la tierra permanece o pertenece a la tierra. También lo espiritual, ¿no? El que viene de arriba es espiritual. Y el que es de la tierra o viene de la tierra, ¿no? Recuerde, nosotros venimos de la tierra desde Adán, ¿no? Hechos de la tierra. Pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. Entonces, lo espiritual
¿no? Que es Jesús que viene, habla de las cosas del cielo y da testimonio, dice, de lo que ha oído, de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque le ha concedido sin medida su espíritu. Claro, aquí podemos también explicar que si el Padre envía al Hijo, lo envía con autoridad y lo envía a decir las palabras de Dios, ¿no? Por eso Cristo es la palabra de Dios. Él es la palabra. Y el Espíritu, ¿no? O sea, aquí está, digamos, la Trinidad. O sea, las palabras que han sido dichas, habladas, ¿no? Por Dios mismo a través de su Hijo, las habla por el Espíritu o en el Espíritu, ¿no? Porque le ha concedido sin medida su Espíritu, el Espíritu Santo. Bueno, entonces aquí ya lo explica claramente, ¿no? El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Tenemos nuevamente, ¿no? El caso de creer. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Bueno, habíamos dicho que el que cree es el que escucha y obedece, ¿sí? Porque no solo se queda en el creer, sino en el hacer, en el obedecer lo que cree, ¿sí? O sea, es aquí una mejor aproximación a la traducción sería el que cree al Hijo, porque creerle a alguien es hacer lo que él dice, ¿no es cierto? Sí. Y lo podemos comprobar como paralelismo en la siguiente oración. Dice, pero el que es rebelde, aquí tradujo esta versión el que es rebelde, ¿no? Pero el que es rebelde es el que no obedece, se revela, no a creer solamente, ¿no? Sino a no hacer lo que alguien le dice, ¿no? No sé por qué bueno, podemos verlo inclusive, ¿no? Eh, Creo que lo vimos en alguna sesión. Entonces, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero, pero el que no cree, hay en otras versiones, dice, pero el que no cree. Pero en la versión del griego es, pero el que no obedece, ¿sí? Entonces, como paralelismo podríamos decir, el que obedece al Hijo tiene vida eterna. ¿Quién es el que obedece al Hijo? El que le escucha sus palabras, ¿no? Las palabras que habla y que es enviado de Dios y hace, ¿no? Obedece. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. Podemos verlo, creo, rápidamente en la versión del griego. Podemos mirar un momentico. A ver, creo que lo tenemos abierto, la versión. Sí, aquí creo que tenemos. Bueno, esta es una de los recursos que les había manifestado al principio, ¿no? De Bible Hub. Acá está no, se los había dado también para que ustedes lo puedan acceder. Entonces, miremos, estábamos con el capítulo tercero de Juan, ¿no? Entonces, miremos la Biblia primero, la
en español porque este está en inglés. Mm, Veamos, del griego, hebreo, arameo, español, Spanish. Para verificarlo, ¿no? Entonces tenemos Juan, aquí San Juan, Juan, capítulo 3. Y veamos la Biblia latinoamericana, ¿no? Aquí tenemos la Biblia, no, la Biblia de las Américas. Vamos al capítulo 3, dice, entonces vamos a la parte, aquí está, ¿no? El que procede de arriba está por encima de todos, eso lo habíamos visto ya, ¿no? Aquí está, el 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Señalémoslo bien aquí, creo que está visible. Sí. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Ustedes podrán preguntarse, bueno, ¿por qué no se traduce como, no? Porque las versiones, pues, no es que sean malas traducciones, ¿no? Sino que tal vez, pues, utilizan ¿qué es? Un sinónimo, eh, ¿no? Para no darle otro tinte, otro matiz tal vez, ¿no? Pero sí, en este caso sí vemos que podría confundir más, ¿no? Porque el que cree en el Hijo, que sería mejor el que cree al Hijo, el que le cree lo que dice, ¿no? Y hace, porque el creerle a alguien implica obedecerlo. Pero el que no obedece al Hijo, ¿no? No verá la vida eterna. Entonces no es el que no cree, como en otras versiones aparece, ¿no? Ok, sino el que no obedece. Y veámoslo en griego para completar, ¿no? Entonces, veamos, el griego está aquí. Bueno, vámonos al 31. 31. Creo que era 36. 26, ¿no? Vamos. Sí, 36. Aquí. Entonces, solamente estico este versículo. Aquí, ¿no? Entonces lo vemos en griego. Ahí. Entonces, bueno, está en inglés, ¿no? Pero lo podemos traducir sin problema. Ustedes tienen su conocimiento también del inglés. Entonces dice, el que cree en el Hijo, ¿sí? O sea, creer es aquí, pisteon, ¿sí? Pisteon. Bueno, entonces sí utiliza creer, ¿no? La versión del griego, sí utiliza creer. Pero es al Hijo, ¿no? Aquí, eis es más hacia el Hijo, al Hijo. Entonces, tiene vida eterna, ¿no? Sin embargo, aquí está, ¿no? El que no obedece, o sea, apeitson, ¿no? Este es no obedecer, apeiton. Este es el verbo. Entonces, no obedece. Entonces, el original del griego sí dice no obedece, ¿no? Sería la mejor traducción. Por eso la Biblia de las Américas y la Biblia latinoamericana son como más eh, cercanas, ¿no? A la traducción del griego. En unas cosas, en otras tal vez no. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces hemos aprendido un poquito de griego, ¿no? Y próximamente podemos volver, ¿no? A esta
a este recurso, ¿no? Que es buenísimo, el griego, el hebreo también, ¿no? Podemos también hacer una incursión al hebreo. Muy bien. Bueno, nuevamente muchas gracias y bendiciones.